Que el Señor les bendiga. ¿Están dormidos? Amén, qué bueno. Bienvenidos sean una vez más a nuestra iglesia Vida Eterna. Estamos muy felices de podernos reunir nuevamente en este hermoso lugar, en esta casa. Hoy vemos cambios nuevos, ¿verdad que sí? De la semana pasada lo que estábamos hoy, estamos viendo cosas nuevas que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Y bueno, quiero pedirte que te coloques de pie y antes quiero preguntar a ver si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez, que levante su mano por allí. Ajá, por aquí vemos una niña que nos está visitando hoy. Bienvenida, Camilita. ¿Quién más por allí? No los veo. Ah, por allá atrás, sí veo personas. Bienvenidas a nuestra iglesia, que el Señor les bendiga. Somos la iglesia Vida Eterna, una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Esperamos que hoy sea un día de mucha bendición para cada uno de los que han venido a este lugar, para los que están en camino. Como les decía yo hace unas semanas atrás, ya se está instalando el invierno, porque todavía, aunque ustedes no lo crean, el invierno no ha comenzado. Entonces, tenemos que prepararnos porque ya viene el invierno y bueno, las personas llegan un poquito más tarde los domingos porque las sábanas como que pesan mucho, ¿verdad? Los domingos en la mañana. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando igual a la misma hora, pero sí tenemos que tomar esas previsiones para llegar temprano los domingos. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar este tiempo especial donde nosotros alabamos y adoramos a nuestro Dios. Vamos a tener una oración y ponernos en las manos del Señor todo lo que vamos a hacer en esta hermosa mañana. Oremos. Bendito Señor, Padre Celestial, te adoramos, mi Dios, en esta hora. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios grande, eterno, poderoso. Eres nuestro Rey de reyes. Eres el Señor de señores. Padre, en esta mañana hemos venido con un corazón agradecido, mi Dios, por todas las cosas que has hecho por cada uno de nosotros. A pesar de que si nuestra semana fue muy movida o si algunos estuvimos padeciendo alguna enfermedad, Señor, te damos gracias porque hoy hemos podido venir a tu casa para reunirnos en tu nombre, Señor, elevar cánticos de acción de gracias a ti, cánticos de adoración y de alabanza, Señor, y también para recibir esa palabra maravillosa que tienes para nuestras vidas. Mi Dios, en esta mañana te pedimos que tomes todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, Señor. Que todas las cosas que hagamos en este momento, Señor, desde que pasamos por esas puertas, Señor, sean para honrarte a ti. En tu palabra dice que entremos por tus puertas con acciones de gracias y por tus atrios con alabanza, Señor. Y hemos venido a eso, Señor, a agradecerte todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Padre, por este día. Bendice a cada persona que está en este lugar, desde el más pequeñito hasta el más grande, Señor. Trae con bien a aquellos que vienen en camino, Señor. Que tu bendición también esté sobre cada una de las personas que nos ven a través de la pantalla, a través de la transmisión por YouTube, Señor. Bendíceles también. Que sea tu nombre exaltado y glorificado en medio de nuestra iglesia, Señor, en medio de esta congregación. Te adoramos en esta mañana, mi Dios, rendimos todo honor, toda gloria, toda alabanza, todo el poder, Señor, toda la majestad es tuya, mi Dios. Te adoramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantarle a nuestro Dios en esta mañana. Quiero pedirte que nos acompañes con tus palmas. Nuestra hermana nos va a dirigir hoy en nuestras canciones. Amén. Vamos a cantarle. Bueno, hermanos, les invito a que se gocen en la presencia del Señor, a que puedas entregarte en adoración completa delante de su presencia. Amén. Y a gozarte. Vamos con sus palmas. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Dios es amor. Eres
Dios es amor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Él podemos existir, podemos darle gracias, podemos tener todo lo que nuestro ser necesita. Continuamos dándole gracias a Dios en esta mañana porque Él suple todas nuestras necesidades, porque sin Él nada podríamos ser. Y a pesar de nuestros años, Él da un vuelco rotundo a nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Amén. Alábala con tus palmas. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nadie, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en el camino llego
Qué bendición, ¿verdad? Poder contar con nuestro Dios en cualquier momento y cualquier circunstancia de nuestras vidas. Y como hemos venido cantando siempre, bueno, hay un salmo muy hermoso que escribió el rey David cuando era pastor de ovejas, cuando estaba jovencito. Él estaba encargado de las ovejas de su padre y él vivía muchas cosas. Y él escribió este Salmo 23 que es bastante conocido, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y bueno, la otra vez lo recitamos completo, hoy no lo vamos a volver a hacer. Pero sí es hermoso cómo Dios nos ve a nosotros como ovejas, y cómo el salmista hablaba acerca de que Él es el buen pastor, de que Él los lleva hasta lugares especiales para que coman. Y también vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús mismo habla acerca de que Él era el buen pastor y de que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y estamos felices porque nosotros podemos decir que seguimos a nuestro Dios, que le amamos con todo nuestro corazón y que queremos que su amor inagotable nos inunde cada día. Vamos a cantarle esta canción a nuestro Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
qué hermoso que tú aderezas mesa delante de mí, Señor, en presencia de mis angustiadores. Gracias porque tú nos cuidas como ovejas, Señor. Gracias porque nos has hecho parte de tu redil. Y por eso hoy, mi Dios, nosotros rendimos todo honor y toda gloria a ti. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Y en Marcos capítulo 5, versículo 35, por allí 32, está la historia bastante conocida de un hombre que se llamaba Jairo. Y si algunos han tenido la oportunidad de ver esta historia, de cómo estaba él muy preocupado porque su hija estaba muy enferma, y fue y caminó lejos hasta donde estaba Jesús para que Jesús sanara a su hija. Y mientras él estaba diciendo a Jesús: Señor, salva a mi hija, sálvala, resulta que llegaron algunas personas y le dijeron: Jairo, ya deja al maestro en paz porque ya tu hija falleció. Imagínense esa noticia. Nosotros los que somos padres, recibir esa noticia que te digan: no, tu hijo ya falleció, no hay nada que hacer. Y entonces imagínense el haber recibido esa noticia, quedar en shock. Y Jesús mismo se le acerca y le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Qué hermoso que nuestro Padre nos pueda decir eso, ¿verdad? No temas, cree solamente. Y resulta que se fue con Jesús hasta la casa donde estaba, y sabemos la historia, que él llega y las personas empiezan a burlarse: ¿qué va a hacer él aquí si ya la niña está muerta? Y Jesús le decía: no está muerta, solo duerme. Y entonces se acercó a la niña y le dijo esas palabras también, que le dijo: Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña abrió sus ojos, despertó. No era que estaba dormida, había muerto, pero Dios le volvió a dar vida, la volvió a traer desde la muerte hasta la vida. Y así el Señor ha hecho con nosotros. Como decía la semana pasada, vivíamos en nuestros delitos y pecados muertos, como dice la palabra del Señor, y Él nos ha dado vida, nos ha resucitado, nos ha traído a Él. Y por eso cuando a mí me digan en la calle: no creas en Dios, ¿para qué vas a creer en Él? Él no existe. No ves las guerras, no ves las pandemias, no ves el hambre. Y yo le voy a decir: ¿cómo no voy a creer? Eso es lo que nosotros aprendimos la semana pasada, decir: ¿cómo no voy a creer si he visto tantas cosas grandes, tantos milagros? Y seguimos diciéndole en esta mañana: ¿cómo no voy a creer en el Señor? Vamos a cantar en nuestro Dios en esta mañana. Oh Señor, creemos en ti. Y lo declaramos con nuestros labios, Señor. Creemos en ti, Señor. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Y con mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Toda gloria al que tiene el poder,
¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Oh Señor, yo sé que en cada uno de los que estamos aquí hemos podido ver tu gloria. Hemos podido ver tu sanidad. Hemos podido ver, oh Señor, familias restauradas. Hemos visto, Señor, cómo has traído sanidad entera a la familia. Sanidad entera a las personas, Señor, con diagnósticos fatales. Oh Señor, ¿cómo no voy a creer? Canta, iglesia, dígale: ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer, Señor? Si yo te he visto cómo has sanado, Señor, y has restaurado. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo Gracias, no Señor. voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, dile: ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? Gracias, Señor, porque tú nos dices que aún en medio de la dificultad, aún en medio de la angustia, Señor, tú nos dices: no temas, cree solamente, Señor. Y hoy con nuestros labios decimos: te creo, Señor, creo en ti, creo en lo que estás haciendo en nuestras vidas, creo en lo que has hecho y en lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas. Creemos en ti, Señor, y honramos tu nombre en esta mañana. Rendimos todo honor, toda gloria, toda la alabanza a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenos días, iglesia, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien, qué bueno, en victoria. ¿Cuántos están alegres? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor porque Él es fuerte, es todopoderoso. ¿Y cómo no vamos a creer en ese Dios, verdad? Creemos en un Dios todopoderoso que restaura familias, que da renovación mental, que sana todo tipo de enfermedad, que resucita a los muertos y que viene por una iglesia llamada Vida Eterna. ¿Cuántos creen eso? Amén. No solamente viene por Vida Eterna, viene por todas las iglesias que han creído en el nombre de Jesucristo, que han confesado con su boca y creen en su corazón. Quiero preguntar, de los que están acá, ¿cuántos se acuerdan de la sede anterior, Copiapó? Levanten la mano. Algunos, ¿verdad? Algunos. Perfecto. ¿Y cuántos recuerdan cuando nos reuníamos en un salón de fiesta en Eleuterio? Levanten la mano. Ajá. Se van bajando las manos. ¿Y cuántos recuerdan cuando nos congregábamos en una casa llamada, o la familia era Reboredo Linares? 3 nada más. Así comenzamos, iglesia, en una casa. Y Dios fue agregando personas. Y fue agregando personas solamente Él mismo haciendo, poniéndose querer como el hacer, ¿verdad? Nosotros hablábamos, invitábamos a otras personas, pero era Dios haciendo el trabajo.
Ahora, así como comenzamos nosotros y hemos ido creciendo paso a paso, poco a poco, el evangelio comenzó así. El cristianismo como tal comenzó así. Comenzó Cristo solo, solamente Él. Y aún la familia no creía en Él. Hemos dicho muchas veces eso y lo vamos a seguir diciendo porque la Escritura lo reseña. Pero poco a poco se fueron sumando personas y Jesucristo eligió a 12. Y esos, ¿qué hicieron? Dieron el mensaje a todo el mundo, a toda la tierra. Es la serie que vamos a comenzar a desarrollar en este mes que se llama Toda la Tierra. Dígale que está a su lado, toda la tierra. Ok, tenemos toda la tierra, pero ¿qué seremos nosotros? Testigos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo los primeros discípulos fueron testigos del Señor, vieron las obras de Jesucristo. Pero grábese eso, un testigo a nivel teológico es aquel que es capaz de morir por lo que cree. ¿Estamos de acuerdo? Un testigo no es solamente alguien que ve, que vio de manera ocular, no, sino que es capaz de morir por lo que cree, por su fe. Y estos testigos, estos apóstoles, murieron por Jesucristo, incluso crucificados. ¿A cuánto les gustaría morir crucificados? A ninguno. ¿A cuánto les gustaría morir de viejos? Ajá. Nos encanta morir de viejo como el apóstol Juan, ¿verdad? Que murió, él no murió de viejo, él murió de repente. De repente murió. Ya estaba muy viejo y murió. Pero si nosotros somos testigos del Señor, somos testigos de lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas, debemos morir por Cristo. Y vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo comenzó ese movimiento? Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado anteriormente y vamos de una vez a avanzar. Vamos a leer el libro de Hechos. Les tengo un desafío y va de primer lugar. ¿Sí? Yo quiero que alguien se vaya al libro de Hechos, busquen en su Biblia física o digital y ustedes puedan verificar cuántos capítulos tiene Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos? 28. ¿Quién da más? Nadie, ¿verdad? 28. Y el desafío de este mes es que usted pueda leer un capítulo diario de Hechos. Un capítulo diario de Hechos. Le van a sobrar días, porque no estamos en febrero. Y vamos a ver el libro de Hechos. El autor es Lucas, o fue Lucas, un médico gentil. Gentil significa que no era judío. Era de Antioquía, era griego. El destinatario era Teófilo. No se dice mucho de Teófilo, pero era una persona importante. El año en que se escribió entre el 63 y el 70 después de Cristo. Y el propósito era informar el surgimiento y crecimiento de la iglesia cristiana. Le escribió un primer libro que lo vamos a ver ahorita y vamos a desarrollar. Y yo quiero que usted, necesito por favor, deseo con todo mi corazón que tenga la Biblia abierta o el celular y tenga blog de nota para que anote estas cosas, ¿verdad? El autor del libro de los Hechos es Lucas, era un gentil, no era judío. El destinatario era Teófilo, era una persona importante. Lo escribe 60 o 70 años aproximadamente después de Cristo. Y estamos en esa era después de Cristo. Seguimos. Y el primer punto que vamos a desarrollar hoy, vamos avanzando, es la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a ver doctrina en lo que nosotros creemos. Y lo importante que es estar claro en lo que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? Levanten su mano. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Muy bien, excelente. La promesa del Espíritu Santo y el primer punto que van a notar es la anterior. El primer punto es Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Él mismo dijo, les dejaré un consolador. Ellos estaban muy tristes porque Él constantemente anunciaba que iba a morir por los pecadores, que Él como amigo iba a dar su vida por ellos, que eran sus amigos, y ellos se ponían tristes. Y Pedro, que era el de más empuje allí,
Decía, yo muero por ti. Al final, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces, lo seguía de lejos, pero gracias a Dios murió por él. Murió crucificado boca abajo. Pero Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo y lo vamos a ver bajo la mirada de Lucas. Pregunto, ¿Lucas era un seguidor o era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo? ¿Cuántos dicen que sí? Apóstol, un apóstol. ¿Cuántos dicen que no? Lucas no estaba en los 12. Ojo. Era un gentil, no estaba en el grupo de los 12, pero escribe el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y la continuación, Lucas 2, que es Hechos. Y se conoce, si usted tiene su Biblia física, va a ver Hechos, los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí lo dice así, verdad? Los Hechos de los Apóstoles. La mayoría de personas sabias que estudian dicen que no se debería de llamar los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque lo que se ve en Hechos es la obra del Espíritu Santo. Si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vemos 4 evangelios, ¿verdad? Son 4 testigos, 4 biografías de Jesús. Y después de los Hechos, ¿qué viene? ¿Qué viene? Hechos Corintios, las cartas de Pablo. Y aparece Pablo en escena. Si nosotros no tuviéramos Hechos, diríamos, ¿y entonces quién es Pablo? Porque todo lo que viene, o la mayoría, son cartas de Pablo. Algunas de Pedro, unas de Juan. Pero si no nos cuentan los hechos de los apóstoles y la historia de Pablo, estaría inconcluso y estuviéramos perdidos completamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es parte del contexto histórico. Seguimos, vamos a leer la Biblia. En Hechos 1:1 dice, estimado Teófilo. Ahí está escribiendo como si fuera una carta, pero es un libro. Y eso está como cuando el hermano Eduardo escribía las cartas, porque él es poeta, ¿verdad? A su esposa, estimada Yeli. ¿Quién escribió cartas cuando estaban, escuchen bien, cuando estaban enamorados? Levanten la mano. Ajá. ¿Los demás no escribieron cartas? No. Ya había Messenger. ¿Quién escribió Messenger entonces? Ah, ok. Yo no estoy tan viejo, pero yo escribí cartas. Escribía cartas y me inspiraba y hacía dibujos. ¿Quiénes mandaron Gmail, correo electrónico? Ah, no, ahora están con TikTok. No me digan eso. No son tan nuevos, ¿verdad? MySpace y un montón de cosas allí. Bueno, los Messenger de aquel momento, pero eran largos, era la escritura en rollos. Estimado Teófilo, en mi primer libro, ¿cuál fue su primer libro? Lucas. Me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas habla entonces de todo lo que hizo Jesucristo y de todo lo que enseñó Jesucristo, ¿verdad? Están anotando, versículo 2. Hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y recordemos que las últimas palabras fue una gran comisión, los comisionó. Les dio una misión para que hicieran discípulos, predicaran el evangelio de toda criatura, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿Se acuerdan de todo lo que vimos en la serie pasada? Se les presentó muchas veces de distintas maneras, comió con ellos, les dijo que lo tocaran y todavía tenían dudas. Durante 40 días se les apareció y habló acerca del reino de Dios. Lucas nos da detalle, 40 días Jesús apareciendo a diversas personas. Y Pablo después en Corintios dice, se le presentó a más de 500 personas. Jesucristo quería estar seguro de que la gente estuviera segura de que lo vio. No como un fantasma deambulando por allí, sino como el Cristo resucitado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creemos en Cristo resucitado? Amén. Seguimos entonces adelante. Versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos,
les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Entonces Jesucristo está diciendo, hay una promesa. Yo se los he dicho muchas veces. No se alejen de Jerusalén. El punto de encuentro era Jerusalén. Versículo 5. Juan bautizó con agua, y esto está hablando Lucas de Jesús, pero dentro de unos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí entramos en un tema profundo, pero que al mismo tiempo es sencillo, porque la palabra se explica así sola, no crea dudas. Y estamos hablando, al anterior, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Hago esta pregunta: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quiénes han sido bautizados por el Espíritu Santo? Levanten la mano. Algunos están. Muy bien, vamos a ver qué es el bautismo del Espíritu Santo. No es lo mismo a la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Hoy vamos a salir clarito de esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es necesario, dicen algunos, ya no están haciendo así. Vamos a leer. Yo los bauticé a ustedes con agua para que se arrepientan, dice Hechos 1:5. Pablo está dando luces acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Yo los bauticé a ustedes con agua para que se arrepientan. ¿Quién hacía este tipo de bautismo? Juan el Bautista. Entonces él bautizaba en agua para perdón de los pecados. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Imagínense cómo él se estaba poniendo pequeñito, ¿verdad? Se estaba humillando. Él decía: yo los bautizo con agua para perdón de los pecados, pero viene uno poderoso. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Se agrega otro elemento. ¿Quiénes han sido bautizados con el Espíritu Santo y con fuego? No, ya la gente no quiere ya. Él dice, Juan, yo los bautizo con agua, pero el que viene que es poderoso no es con agua. Es con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego no es literalmente, es un símbolo. ¿Dios se ha presentado como columna de fuego? Sí. ¿Como agua? También. ¿Como una paloma? También son símbolos. Y Jesús y Dios hablan símbolos para que lo podamos entender y comprender. Recordemos que Dios es espíritu. Y yo les puedo preguntar a ustedes, ¿y Dios tiene manos? No tiene manos. Pero en la palabra dice, ¿y la mano poderosa de Dios? Son símbolos. Dios es espíritu, ¿tiene cuerpo? No tiene cuerpo. Pero Él habla con su boca. ¿Estamos de acuerdo? Y lo hace de manera tal de que nosotros podamos comprender cómo es Dios. El Dios invisible se ha hecho visible también referente a las obras visibles. La creación habla del Señor. Nosotros como humanos somos la imagen de Dios. Representamos un Dios que no se ve y que la gente no entiende. Y dice la palabra que Él, Jesús, nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Veamos otra referencia bíblica acerca del bautismo. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿qué? En un cuerpo. Y aquí se nos dan más detalles acerca de esto. Sé que es doctrina profunda, pero vamos a hacerlo simple. Bastante simple. Cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, en otras palabras, cuando nosotros creemos en Jesús, confesamos al Señor con nuestra boca y creemos en su corazón, recibimos la salvación, ¿sí o no? Y eso es el bautismo del Espíritu Santo. Al mismo tiempo somos insertados ¿qué? En un cuerpo donde la cabeza es Cristo y nosotros somos ¿qué? Miembros u órganos de ese
cuerpo. También se habla del símbolo de la familia, que Él nos adoptó como miembros de la familia. Todos los que hemos confesado somos llamados o tenemos el derecho de ser hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Fíjese que se habla de beber. Entonces, por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, todos fuimos bautizados en un cuerpo insertado. Veamos otra referencia bíblica. Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Pablo está hablando de una iglesia como esta. Y si todos los que hemos estado acá decimos que creemos o que creímos en Jesucristo, que confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En nuestro corazón, porque somos morada, somos templo, casa del Espíritu Santo. Al momento de nosotros creer hemos sido bautizados, pero yo sé que hay confusión en muchas cosas. Sé que han escuchado, quizás han visto videos de YouTube, quizás vienen de otras iglesias, donde el bautismo del Espíritu Santo se enseña o hay certificación de que hay bautismo sí, solo sí cuando se habla en lengua. ¿Quién ha escuchado eso? Ajá, hay un buen grupo. Se enseña, se predica, se da como doctrina que el bautismo del Espíritu Santo necesariamente debe hablar en lengua. Y yo he visto literalmente a hermanos en la fe, y le digo a mis hermanos porque creen en Jesucristo, se gozan en adorarle, en bendecirle, viven una vida en santidad, hacen devocional, leen la palabra, creen en la palabra. Y estaban preocupados, o digo quizás, o todavía están preocupados, porque no tenían el don de lengua. Y ellos en las oraciones hacían para que se le enredara la lengua para poder parecer que hablan lengua. Porque como la lengua es la parte visible de que soy bautizado del Espíritu Santo. Ahora, ¿todos los que estamos acá hablamos en lengua? Ajá, tienen que estudiar idiomas. Seguimos aquí y vamos a dar más luces más adelante. Dice, si nosotros vida eterna, porque Pablo está hablando de una iglesia creyente, una iglesia cristiana. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, no, sino según el Espíritu. Y él dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. La mayoría ha levantado la mano y dice que son creyentes de Jesús y que tienen el Espíritu de Dios. Un hijo de Dios no se complace ni vive en una naturaleza pecaminosa. No le agrada el pecado. Es más, cuando peca, se siente triste. Llora como Pedro cuando lo negó. ¿Y qué pasa? Que a veces podemos entender y podemos creer nosotros que yo soy hijo de Dios o usted es una hija de Dios, pero va pecando y se descarría y dura 5, 10, 20, 30 años descarriado y vive en naturaleza pecaminosa. Pero duró 2, 3 meses o un año como hijo de Dios. Pero tiene de descarriado 10, 15 o 20, 30 años. ¿Es un hijo de Dios? Porque levantó la mano solamente. ¿Cuáles son sus frutos en 20, 30 años? La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Llegué a compartir con personas en mi barrio que ellos fueron a una iglesia, levantaron la mano, hicieron una oración, repitieron, dijeron amén y duraron 2 o 3 meses como creyentes. Pero después toda la vida estaban bebiendo, se drogaban, hacían maldad, pero decían yo soy salvo. Porque hice una oración, porque levanté la mano. ¿Acaso levantar la mano o repetir una oración te salva? Si fuera así, entonces fueras salvo por obra, porque hiciste algo. Y la salvación no se gana, se recibe, porque no podemos hacer nada para ser salvos. Todo lo hizo Jesucristo. Lo único que podemos hacer es aceptar por medio de la fe. Iglesia, aprendamos algo. Una persona que está en pecado, que vive en pecado, que sus obras es pecado, no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no se complace en pecar.
Un hijo de Dios se aparta del pecado, porque la palabra dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si usted como hijo de Dios está pensando en pecar, en adulterar, en fornicar, en robar, en estafar, en faltar al trabajo, en llegar tarde y afirmar que llegó temprano, no es un hijo de Dios. Porque usted está demostrando que hay una naturaleza pecaminosa. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Aquí se pueden congregar lobos y ovejas. ¿Cómo vamos a conocer los lobos y las ovejas? Por sus frutos, por su comportamiento. Vamos a bajarlo un poquito más. Se pueden congregar ovejas y cabras. ¿Cómo vamos a reconocer las ovejas de las cabras? Por sus frutos, por su comportamiento. Las ovejas son obedientes, las ovejas escuchan la voz y siguen. ¿La cabra qué hace? No, es terca, es necia. No se monta en la montaña, se monta en la montaña para que el pastor se arriesgue y la vaya a bajar de la montaña. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Los que tenemos llamado pastor, si es una cabra, deje esa cabra allí. Que vea cómo se baja esa cabra. Porque el buen pastor da su vida por las ovejas, no por las cabras, menos por los lobos. ¿Vamos a estar claros? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, y en tu nombre eché fuera demonio. Tu nombre sale enfermo. En tu nombre hice esto, puse las sillas de la iglesia. ¿Qué le dijo el Señor? Nunca te conocí. Apartaos de mí al fuego eterno. Gócese allá en el azufre. Sí, hermano. Así de simple. Un hijo de Dios tiene la mente de Cristo. Un hijo de Dios tiene una mente santa que peca ocasionalmente porque no quiere pecar. Pablo decía, y Pablo era vulnerable. El apóstol Pablo, que le dicen San Pablo, decía, las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y las cosas que necesito hacer, no las puedo hacer. ¿A cuántos les ha pasado así? Yo voy a levantar las dos manos. Yo digo, Señor, yo no quiero hacer esto. Y las hago. Eso está como la gente, no sé, que está en dieta. La hermana levanta los dos pies y todo. Dígame un nombre de alguna mujer que está haciendo la dieta. ¿Algún nombre por allí? ¿Cómo? Denny. Enni. San Enni. Y le ponen una torta 3 leches allí. Ay, Dios. Un cheesecake de Nutella. Gloria a Dios, dice. Cuando se abre la puerta del refri, sale música, ¡wow! Y hay un resplandor allí. Y una voz sublime que dice, cómeme. 0 azúcar, pero tiene 4 sellos. ¿Cuántos han caído en la tentación de comerse algo que no tenía que comerse? Las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y las cosas que necesito hacer, que deseo hacer, no las puedo hacer. Lo decía Pablo. Pero Pablo aportó para la doctrina. Pablo fue un apóstol que el mismo Jesucristo lo llamó, se le presentó y lo vamos a ver más adelante. Pablo era humano como cualquiera de nosotros. Era un criminal porque asesinaba a los cristianos y pasó de ser un perseguidor a un perseguido. Increíble la historia de Pablo que la vamos a ver. El apóstol para los gentiles que hizo 4 viajes misioneros e inundó toda la tierra conocida en ese tiempo con la palabra del Señor. Ahora, pero debemos grabarnos que hay una naturaleza en nosotros. Y el mismo Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Mata esa conducta pecaminosa. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es
de Cristo. Persona que no tenga el sello del Espíritu Santo no es mi hermano, no es de Cristo, no hace las obras de Cristo. Y yo quiero dejar eso bien claro, iglesia. Una persona que está pecando y sus frutos es pecado, identifique. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Seguimos. El bautismo del Espíritu Santo ocurre al momento de la salvación. Y vamos a hablar a profundidad de esto y lo vamos a demostrar. Hay 3 pasajes solamente que hablan que cuando impusieron manos o cuando recibieron a Jesús, aceptaron a Jesús y recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Sí, hay 3 pasajes y usted los puede ubicar. Pero el resto de las conversiones no habla específicamente que después de recibir el Espíritu Santo hablaron en lengua. ¿Sí me explico? Y hay círculos, hay doctrinas, hay grupos que dicen, si tú recibes a Jesucristo tienes que hablar en lengua. Y es como cuando hacemos el llamado al final, que lo vamos a hacer, y usted levanta su mano, y yo lo guío en una oración de fe, y usted cuando declara, cuando confiesa con su boca y cree en su corazón, en ese momento es salvo. Hay iglesias, grupos, instituciones que dicen, en ese momento, si fue sellado con el Espíritu o si fue bautizado, debe hablar en lengua, si no, no es salvo. Imagínese. ¿Ve lo delicado que es esto? Entonces el bautismo del Espíritu Santo ocurre al momento en que Jesucristo, la tercera persona que es el Espíritu Santo de Dios, entra en tu vida. Dice que todos hemos sido bautizados y hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo. Seguimos adelante. En Hechos 1:6 dice, entonces seguimos con la lectura, los que estaban reunidos con él preguntaron, porque él decía, esperen en Jerusalén. Seguimos con Hechos. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Seguimos. Versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Ellos seguían confundidos y es el relato de Lucas que está diciendo, esperen, viene la promesa del Espíritu Santo, pero ellos estaban hablando del reino terrenal. Seguimos adelante. ¿Seguimos? Versículo 8. Y aquí viene otro versículo importante que es el más importante de todo el libro de Hechos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué dice la palabra? Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Recordemos que hasta ese momento histórico de Jesús, no había descendido el Espíritu Santo. En algunas oportunidades el Espíritu Santo de Dios tomó a personajes y hacían las obras del Señor, ¿estamos de acuerdo? Pero no había descendido como tal. Y Jesucristo dijo, viene un Consolador, esperen en Jerusalén. Y estaban reunidos los discípulos más 120. Y más adelante vamos a ver el día de Pentecostés. ¿Cuándo fue ese día? ¿Qué significa eso? ¿Y qué fue lo que aconteció? ¿Y por qué aconteció? Porque de allí es donde se agarran iglesias para decir que todo el que recibe el Espíritu Santo necesariamente tiene que hablar en lengua. Entonces, el Espíritu desciende. Eso es importante. Viene de lo alto. Va sobre las personas. Y ellos iban a ser testigos, iban a morir por lo que creían. Iban abarcando espacio en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y después lo último o los confines de la tierra. Seguimos, versículo 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Les hago esta pregunta. ¿Tengo el Espíritu de Dios en mi vida? La mayoría dijo que sí. Hay otros que no, que saben que no lo tienen.
Y yo espero que los que dijeron que sí tienen el Espíritu Santo de Dios ya sepan qué es el bautismo y luego vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Seguimos con el punto 2. El punto 2 es la venida del Espíritu Santo. Estábamos hablando de que Jesús estaba anunciando. Y Lucas habla de la ascensión cuando Él fue levantado. Ya los vimos en otros evangelios. Pero Lucas relata algo impresionante que ustedes lo pueden ver allí en el capítulo 1. Ellos se quedan allí viendo a Jesús que va levantado y se va ocultando. Y me imagino a ellos con la boca abierta. Y se desapareció. Y de repente aparecen dos varones vestidos de blanco. Y le dice, ¿qué están haciendo con la boca abierta? Vamos. Se mueve, empieza la predicación. Y ellos como que reaccionaron Pero claro, no es normal verlo así. A tu maestro, a tu líder, al rabí, como le decían ellos, comiendo con ellos, haciendo actividades allí. De repente desciende en el cielo, se va y quedan perplejos allí. Pero los ángeles no le dieron cuento ni tiempo. Vamos, se va moviendo porque hay una misión que cumplir. Él dijo que iban a ser discípulos en todas las naciones. Y vamos a ver la venida del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Quiénes eran juntos? Todos los discípulos, 11, habían echado suerte y eligieron a otro discípulo que se llamó Matías, y habían 120, y ustedes lo pueden leer allí, que se reunían todos los días, estaban juntos, oraban sin descansar. Habían pasado ya 10 días después de ese anuncio, y vamos al siguiente versículo. En Pentecostés, quería leerles esto textualmente para no salirme ni comentar cosas de más, sino lo concreto. El Pentecostés significa 50 y se refiere a la fiesta de las semanas o de la cosecha que es celebrado 50 días después de la Pascua o en mayo o en junio. ¿Estamos de acuerdo? Una fiesta en mayo o junio, más o menos en este tiempo, que se celebra 50 días después, por eso se llama Pentecostés. También se le llama como la fiesta de las primicias. ¿Has sabido de algunas iglesias que celebran las primicias? ¿Sí? No vamos a hablar ni a favor, ni en contra, ni nada de eso, pero es una fiesta así, donde la gente llevaba lo primero o lo mejor. Y justo en este tiempo, en esta fiesta, mire cómo Dios da la primicia, el Espíritu Santo. Tremendo esto, ¿verdad? Vamos a leer entonces. Ellos estaban en el día 50, el día de Pentecostés, 120 y 12. De repente vino del cielo. Y Lucas, como buen médico, detallista, él dice, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Seguimos? Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué estaban viendo allí? ¿Qué dice la palabra? Eran como lenguas de fuego. Y es importante que hay muchos símbolos y que ellos necesitan ver lo que está pasando. Es algo espiritual que se está dando, pero el Señor permite que ellos puedan ver para que puedan creer. ¿Estamos de acuerdo? Ellos necesitaban ver. Y dice, y se posaron sobre cada uno de ellos. 120 más 12. Seguimos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. En ese momento vieron ráfagas, vieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron sellados o bautizados y todos comenzaron a hablar en lenguas. Y vamos a ver más detalles la próxima semana porque la gente dice están borrachos, están ebrios. Y Pedro tiene que explicarles lo que está pasando.
Y yo les acabo de decir, pero se lo repito, hay 3 ocasiones donde aparece esto en menor magnitud. Esta es la mayor. Pero hay otras ocasiones donde se han impuesto manos, oran por ellos, reciben el don del Espíritu Santo o el Espíritu Santo y hablan en lengua. Pero el resto no. Entonces lo que quiero dar a entender es que se han agarrado 2 o 3 versículos y lo ponen como doctrina. Y es como si yo dijera, por ejemplo, un personaje que habló con Moisés, con Jehová o el Señor fue Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Moisés habló cara a cara con él. Y le dijo, quita el calzado de tus pies, el lugar donde estás santo es. Pero ¿cómo lo vio Moisés al Señor? Con una zarza, con un arbusto que se quemaba, pero no se quemaba, no se desvanecía. Y él empezó a hablar. Imagínense que acá en vida eterna nosotros digamos, pongamos una zarza allá, un arbusto allá atrás. O aquí. Porque como pasó, y Moisés, que era el máximo líder del Antiguo Testamento, tenemos libros de él, el Pentateuco es de él. Yo diga, todo el que quiera hablar con Dios, venga a hablar con el arbusto. Y hago una teoría de eso. ¿No le parece? Pudiera hacerla, porque como está escrito y Moisés lo hizo, yo puedo decir, ahora todos si quieren hablar con Dios, tienen que hacerlo. Y eso es lo peligroso de agarrar un versículo o 2 aislados completamente y hacer una doctrina de eso. Lo que pasó con Moisés es una teofanía, una aparición de un elemento visible para poder ver a Dios. Pero toda la Biblia es congruente. No hay tropiezos entre ellas y la doctrina se va emparejando entre ellas. O como si yo dijera otro acto sobrenatural. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Quién ha caminado acá sobre las aguas? Nadie. Pero yo digo, todos los que tengamos fe, vamos a caminar sobre las aguas y nos vamos a un parque, una laguna aquí. Y ponemos al hermano Eduardo de primero, después la hermana Lucy. Los que se vayan hundiendo no tienen fe ni tienen el Espíritu Santo. Me enteré investigando de este tema que hay una promesa que las serpientes tomarán en sus manos serpientes. Y las serpientes los morderán y no se van a morir. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Sí lo dice. Usted puede buscarlo. Hay varias iglesias, hermanos, que tienen una guarida de serpientes. Y cuando la gente se entrega, sacan como un acuario donde hay una serpiente. Y supongamos que Exxon, para que te vean. Este cristiano aquí. El nuevo creyente Exxon, vamos a probar si el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está en él. Sacan un acuario con serpiente y se la pasan a él. Y la serpiente se le monta y lo muerde y es venenosa. Si Exxon se muere, no tiene el Espíritu de Dios, no es salvo, se va al infierno. Hermano, esto produce risa. Puede sentarse, vamos a darle un aplauso a Exxon, que fue nuestro modelo. Esto parece un chiste y ustedes se están riendo. Pero esto es verdad. Es verdad, usted lo puede buscar. Y así hacen doctrinas porque como aparece allí en la palabra, 1, 2 o 3 hechos puntuales, entonces vuelven eso una doctrina y no es así. No es así. Jesucristo fue claro y preciso. Seguimos adelante. ¿Todos debemos hablar en lenguas? Pregunto. Ya ustedes dijeron que no. ¿Y por qué si la palabra dice en el Pentecostés 50 días después que todos los que fueron llenados o fueron tocados por estas lenguas hablaban en lenguas? ¿Se contradice la palabra entonces? No se contradice. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios 12, 29 empieza a hablar de los dones. No seamos ignorantes de los dones, es importante que tengamos los dones. Y dice, ¿son todos apóstoles? Preguntando, una pregunta retórica para que la gente contestara. ¿Son todos profetas?
No. ¿Son todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. Seguimos. ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? No. ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Acaso interpretan todos? No. ¿Es una prueba evidente y verídica hablar en lengua para demostrar que tengo el Espíritu Santo de Dios? No. Y cuando usted escuche eso, le va a decir, no, no es así. No es así. Porque ya lo han escuchado y quizás lo han practicado y son tantos años que usted lo agarra como un dogma, una doctrina. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Podemos afirmar entonces, todos tenemos un don, porque la misma palabra lo dice, por lo menos un don, pero no es específicamente el don de lenguas. Seguimos leyendo la palabra. En él también ustedes, versículo 13, cuando oyeron el mensaje, estamos en Efesios, y mire cómo es el evangelio, cómo es la doctrina y en lo que nosotros creemos como vida eterna. En él, refiriéndose a Jesús, cuando oyeron el mensaje, lo primero es oír el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y que más dice, y lo creyeron, fueron ¿qué? Marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando usted escucha el mensaje de salvación, que es el evangelio, y usted lo cree, ¿qué pasa? Usted es sellado con el Espíritu Santo. En otras palabras, es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué debe hablar en lengua? No necesariamente. ¿Qué habla en lengua? Gloria a Dios, porque tampoco es que si se entregan acá a una persona y habla en lengua, ¡shh! Pastor dijo que nadie habla en lengua. Y le caen a palo al hermano allá atrás porque está hablando en lengua. ¿Hay que callarlo? No, no. Puede pasar. Pero no necesariamente tienen que hablar en lengua para demostrar que tienen el sello. Siguiente versículo, en Efesios 1:14 dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Nosotros fuimos elegidos, dice la palabra en el versículo 3, 4, 5, para la alabanza de la gloria de su nombre. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios, para ser salvos. Pero ustedes saben cuál es la garantía. El sello del Espíritu Santo. ¿Y cuándo se da el sello del Espíritu Santo? Cuando oímos la palabra, el evangelio de la verdad y creemos. Por eso Romanos dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo, el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿El bautismo del Espíritu es lo mismo del bautismo en agua? Porque hace meses bautizamos aquí con agua, ¿verdad? ¿El bautismo en agua perdona pecados? Se quedaron así. No perdona pecados. Quien perdona pecados es la sangre de Jesucristo. Y fui a muchos bautizos porque era músico y me invitaban. Y vi toda clase de bautismo. Todo tipo de bautismo. Y había unos bautizos muy peculiares porque tenían que ser en un río, sobre todo en un río, no en la playa. ¿Por qué? Porque cuando la gente era bautizada, los pecados quedaban allí. Y el río tenía que llevarse los pecados. Mala suerte usted que estuviera más allá. Porque le iban a caer todos los pecados de toda esa gente. Tenía que irse a la montaña arriba, porque. Y también vi unas hermanas, no voy a decir de qué denominación, pero son muy conservadores, no hacen un montón de cosas que quizás nosotros hacemos. Si entran acá no se mueren, porque las hermanas andan con jeans, pantalones, se maquillan, se cortan el cabello. Pero fui a bautismo. Y nosotros viendo los bautizos, ¡ay, qué bueno! Y muchas hermanas con baticas blancas, ¡ay, parecen unos angelitos! Gloria a Dios, decíamos nosotros. 5 hombres jóvenes, solteros. Y veíamos puros ángeles allí. Después que fueron bautizadas las hermanas, y el ministro se fue, que dio la espalda y se fue por allá. Todas miraban así a ver si se había ido el ministro.
pero quedaban 5 zamuros de este lado. Las hermanas se quitaron las batas blancas y quedaron con traje de baño de 2 piezas. De esos ahorrativos que no se utiliza mucha tela porque ahorrativos. Para playas así del trópico. Tuvimos que salir corriendo nosotros de ahí, hermano. Porque las hermanas habían dejado los pecados, pero nosotros los habíamos agarrado con lo que estábamos viendo allí. El bautismo en agua, con el bautismo en agua, lo dice la palabra, nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Cuándo puedo bautizarme? En el mismo momento en que creo. Si nosotros tuviéramos una piscina acá y hacemos el llamado y alguien cree y me dice, pastor, yo me quiero bautizar, lo bautizo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué debo darle unas lecciones después? Porque la palabra dice que creían, hagan discípulos, bautícelos y enséñelos. La enseñanza viene después, no antes. El bautismo no es una certificación o graduación de un proceso de enseñanza, no. Es al revés, mis hermanos. El bautismo no salva, porque también vi gente que se bautizó con batas blancas y después estaban como unos demonios. No digo las hermanas estas, no. Otros que se descarriaron, que vivieron una vida de pecado, pero que aún viviendo una vida de pecado, de perdición, porque hacen lo malo y se gozan en la maldad, dicen, yo soy salvo porque levanté la mano, y la salvación nunca se pierde. Yo creo que la salvación nunca se pierde. Pero para el que ha sido sellado o bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué es la garantía, la herencia para poder ver a Jesús? Pero un hijo de Dios que ha sido sellado y que además busca la llenura del Espíritu Santo, vive como un hijo de Dios, en santidad, piensa como Cristo, actúa como Cristo, hace las obras de Cristo y muere por la causa de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos a hacer eso? Amén. De eso se trata el Evangelio, mis hermanos. Así es sencillo. Creer en lo que hizo Cristo y hacer las obras de Cristo. Afirmamos, los que hemos creído en el Evangelio hemos sido sellados por el Espíritu Santo, es nuestra garantía. Pregunto la pregunta final a los que estamos oyendo: ¿cuál es nuestra garantía? Los que hemos creído que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Tenemos una herencia. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, que donde yo esté, ustedes también. No los dejaré solos, les daré un consolador, un sello, que es mi garantía. Y ese sello, cuando habla, era como un sello real, que da propiedad, sentido de propiedad, de pertenencia, pero al mismo tiempo de autoridad. ¿Quién nos puede quitar ese sello del Espíritu Santo? Nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni las potestades, ni los demonios, ni el infierno, nada nos podrá separar del amor de Cristo. A todos los que hemos creído en Jesucristo, nada nos podrá separar. Al contrario, Jesucristo viene por nosotros. Viene por nuestra iglesia. Por todos los que hemos creído, pero los que no han creído. Allí donde está, cierre sus ojos, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor. Señor, muchas gracias. Porque hemos sido sellados desde el momento en que creímos, fuimos sellados o fuimos bautizados. Tu Espíritu Santo descendió sobre nosotros y nos ha marcado como propiedad tuya, Señor. De hecho, es la garantía, es nuestro sello, nuestra marca de que tenemos una herencia. Pero, Señor, quizás hay alguien acá que no tiene ese sello, que no tiene esa marca de salvación. Señor, oramos por él o por ella. Y pedimos, Señor, que tú toques su corazón, su mente, que le des entendimiento, Señor. Y pueda comprender algo muy sencillo.
el que cree en Jesucristo es salvo. Señor, convence de pecado en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Hablo con aquellos que aún no han creído y los quiero orientar con una oración sencilla. Van a repetir después de mí y decir: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Limpia mis pecados con tu sangre. Dame el regalo de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. Que cuando tú vengas, yo me vaya contigo a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunto, ¿alguna persona hizo esa oración? Levanten su mano si alguno hizo esa oración. ¿Alguno la hizo? ¿Alguno? ¿Todos somos salvos? Amén. Tenemos la herencia y tenemos una garantía de que el Señor viene por nosotros. Yo quiero hacer una oración y ya terminamos este tiempo, porque a veces siento, cuando hablo con mis hermanos, que tienen dudas de su salvación. Y eso es muy normal. Yo les cuento súper rápido. Yo nací y me llevaron a la iglesia. Así, ni me preguntaron. Mi abuela me llevaba. Y a medida que fui creciendo me gustó la iglesia, la familia iglesia, los amigos, los hermanos. Pero cada vez que había un mensaje que hablaban del cielo, del infierno, me daba temor. Y yo me entregué a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, a los 8, a los 9, a los 10. Y en una oportunidad estoy así como Héctor. Héctor, ponte para acá. No importa, véngase. Está enredado allí. Hay que orar por él. Ok. Y yo estoy tocando la guitarra como Héctor. Ah, pero tráigase la guitarra. Yo estoy tocando la guitarra. Ajá, póngase a tocar la guitarra. Ahí está bien, Okay. Y el pastor está predicando el cielo y el infierno y yo estoy tocando atrás como Héctor, pero a mí me temblaban las piernas. Y yo, Señor, ¿será que yo me voy al infierno? No, pero es que yo creo en ti. ¿Y si el Señor viene hoy y amanezco yo en el infierno? Entonces el pastor hace el llamado así como lo hago yo. Y 2 o 3 levantaron las manos, que eran unas vecinas terribles. Pero gracias a Dios se entregaron allí. Cuando todos cierran los ojos y el pastor cierra los ojos, me quito yo la guitarra, me bajo del altar y me pongo yo allí. Y el pastor, cuando está orando por las dos hermanas, de repente ve los ojos. Así como, ¿qué haces tú aquí? Pues yo, por si acaso, dije yo. Él oró por mí también. Tenía yo como 12, 13 años. Y después de la reunión y todo eso, me dijo: chico, tranquilo, no te entregues más. Te has entregado muchas veces ya. ¿Alguna de esas es válida? Me dijo. Y después de ahí más nunca me entregué. Yo no sé si en algún momento usted ha pasado por eso. ¿Y si el Señor viene hoy? ¡Ay! ¿Y si amanezco en las llamas? Vamos a orar, iglesia. Y repita conmigo todos: Señor, gracias por el sello de tu Espíritu Santo. Tengo seguridad de que soy tu hijo o tu hija. Estoy sellado con el Espíritu Santo. Y cuando tú vengas, me iré contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano o hermana, no tenga duda de eso. Si viene duda, no viene de parte de Dios. Viene del enemigo que quiere darle dardos a su mente. Crea en lo que dice la palabra, que nadie lo podrá separar del amor de Cristo. El próximo domingo continuaremos con la serie Toda la Tierra, y que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos.
Seguimos en esta sintonía de celebración, de salvación, y vamos a un momento muy especial, los diezmos y las ofrendas. Así que denle un aplauso a Dios de que tenemos la oportunidad de compartir con Dios lo que Él nos ha compartido, lo que Él nos da. Dice la palabra, y yo siempre lo repito cuando me toca dirigir el momento de las ofrendas. La palabra dice, traer los diezmos al alfolí. Cuando dice traer los diezmos es un acto de fe. Así que usted póngase de pie. Si Dios dispuso en su corazón sembrar en esta iglesia, póngase de pie y vamos a hacer este acto simbólico de traer los diezmos al alfolí. Esa cestita que ustedes están viendo se llama alfolí. Y mientras usted trae sus ofrendas, quiero hablarles un poco. Estaba meditando en el proceso como tal del diezmo y las ofrendas, y el Señor me llevaba a Segunda de Crónicas. Les voy a leer un pasaje que me llamó mucho la atención. Dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 31, del versículo 11 al 12, dice: Ezequías ordenó entonces a preparar unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron. Todos llevaron fieles, dice la palabra, muy importante ese término, las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. Y el encargado de administrar todo esto era el levita Cononías, y su hermano Semí le ayudaba. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que nosotros cuando pensamos en el tiempo de diezmo y ofrendas, solamente pensamos en una cantidad de dinero. Pero la Biblia también habla no solamente del diezmo y la ofrenda, sino que habla de dones consagrados. Dones consagrados es algo muy preciado. Nosotros que vivimos el día a día en Chile, algo que es muy preciado para nosotros es el tiempo. No sé si a usted le pasa, pero a mí cada minuto cuenta. Pero dice la palabra en lo que acabamos de leer, que el pueblo en ese tiempo traía al templo o consagraba a Dios dones consagrados, dones especiales. Y si tú en tu corazón ya dispusiste en tu corazón ofrendar y diezmar, bien, hiciste una parte. Pero lo que Dios más espera de ti es ese don consagrado, ese tiempo especial para Él, ese momento especial para servir. Nosotros a la verdad en este tiempo damos los diezmos y las ofrendas, y algunos lo hacemos por responder a un mandato, o otros lo hacemos porque forma parte de un sentir de nuestro corazón. Pero sacrificar ese don preciado, ese tiempo, a veces el Señor nos pone en el corazón predicarle a alguien y nos da pena. Entonces, sacrificar ese momento del qué dirán si hablo de Cristo, eso es lo que Dios espera de ti. Y quiero que en esta mañana te vayas a tu casa pensando en cuál es ese don preciado, ese don sagrado que quieres entregarle a Dios para completar tu diezmo y ofrenda. Amén. Vamos a orar por estas ofrendas que ustedes trajeron. Amado Dios, en este momento te doy gracias, Señor. Padre, gracias porque seguimos creciendo, porque tú sigues siendo generoso con nosotros, porque sigues administrando, Señor Jesús, esta casa, y sigues poniendo el querer como el hacer en mis hermanos, Dios. Padre, gracias, Señor Jesús, por el acto de dar y ofrendar, Señor Jesús, porque tú, Padre, multiplicas con salud, con bendición, con sanidad, Dios amado, con provisión, Señor Jesús, la vida de mis hermanos en esta iglesia. Padre, pero gracias aún porque tú pones el querer como el hacer, Padre, para consagrar a ti nuestros dones preciados, ese tiempo, Señor Jesús, esa disposición de servirte y de seguirte. En el nombre de Jesús, Señor, aquel que dio con contentamiento, bendícele. Y el que hoy no pudo traer, Señor Jesús, y ofrendar, Dios amado, seas tú proveyendo, Señor Jesús, para que pueda hacerlo en un acto de fe. En el nombre de Jesucristo, Señor, amén y amén.